Tal vez alguien pensaba de forma más lógica, de forma más razonable, ¿acaso no será que hay un gran Dios sobre todas las cosas, un creador? Y es natural para la mente humana asumir una cosa, asumir esto. Y es como si alguien, basándose la posibilidad, en una posibilidad de que hubiese solamente un grande Dios, no muchos dioses, entonces construiremos un santuario, un altar a ese Dios. Y entonces dice aquí al Dios no conocido, al Dios desconocido, no sabemos al respecto de él, no lo tomamos en cuenta, pero por si acaso vamos a construirle un altar, un templo, un santuario. ¿Acaso avanzaron más allá de eso? ¿Creyeron en él? No. Preferimos, porque somos atenienses, preferimos creer en los dioses que nuestros ancestros crearon y creyeron en ellos y que nuestros grandes pensadores han producido. Nuestros inventores de mitos, nuestros escritores, nuestros pensamientos han creado estos dioses. Entonces preferimos estos dioses. Les preferimos porque nos dan licencia estos dioses. Estos dioses no nos dicen cómo debemos vivir. Esta multiplicidad de dioses no demanda nada de nosotros. Sacrificamos ante ellos, los apaciguamos, los aplacamos en su ira, dependemos de ellos para tener buena fortuna y ayuda, etcétera. Pero podemos entretenernos y hacer lo que queramos. Podemos comportarnos como deseemos. No se nos impone algún sistema rígido moral como el que tienen aquellos judíos, por ejemplo. Más bien preferimos nuestros propios dioses. Somos un pueblo liberado. No tenemos ninguna censura en Atenas. Así es como lo preferimos y estamos muy orgullosos de lo que hemos desarrollado. Entonces, a pesar de que había la posibilidad, parece que esta posibilidad se había levantado de que hubiera un Dios al respecto de quien no conocemos, entonces le construiremos un santuario, un altar, y ya ahí lo dejaremos. No vamos a hacer nada más con eso. Nos quedamos con lo que queremos, con lo que estamos, con lo que nos da la libertad de hacer lo que queremos y en lo que estamos orgullosos. Entonces no solamente eran demasiado orgullosos como para aprender, sino que su orgullo quería sus propios caminos y su libertad. Eso es bien moderno, ¿no suena bien moderno esto? Verdaderamente moderno, como de hoy en día. Y aquí dice al Dios no conocido y el apóstol Pablo toma esta oportunidad. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, le reconocen y ya está, pero sin saber al respecto de él, no quieren saber nada más de él. A este os anuncio yo. Una palabra perfecta. A este, a él os anuncio yo. Al único Dios verdadero. Este Dios verdadero no es como los dioses ídolos que han sido imaginados por los seres humanos. El verdadero Dios vivo es alguien de quien tenemos que aprender. Él estaba allí en primer lugar. Él se revela a los hombres. Hay una fuente autoritativa de información. Y Él nos enseña respecto de sí mismo con toda autoridad y nos enseña la raza humana con enunciados claros, con proposiciones claras. Y los atenienses no estaban acostumbrados a eso. Lo que ellos querían era, o más bien lo que a ellos les gustaba es que ellos habían creado sus propios dioses. Estas cosas venían de la imaginación de sus escritores y ahora tenían que escuchar a él, dice el apóstol Pablo, a él os anuncio yo. No te estoy invitando a que tú pienses cómo Dios es, no te estoy invitando a que tú te imagines cómo es Dios, no te estoy imaginando a que tú me des sugerencias de lo que tú quisieras que Dios fuera o cómo quisieras que Él fuera. Más bien te estoy diciendo quién es Él y cómo es Él y qué es lo que Él ha hecho. Y te estoy diciendo, basándome en su revelación, en su palabra, en la Biblia, lo que Él ha revelado respecto de sí mismo. El orgullo humano no quiere esto. Dios me va a decir a mí cómo es Él.
Y lo que debo de hacer, Dios me va a decir a mí cómo Él piensa y lo que Él espera de mí. No, fuera con eso, no. Somos tan orgullosos. Nos volcamos a las cosas y a las personas que nos dicen y lo que queremos describir nosotros. Nosotros queremos estar orgullosos de los dioses que hemos inventado o las teorías que hemos inventado de la existencia y acreditamos a las personas ciertas cosas y nosotros mismos por nuestro entendimiento. Y así era Atenas. Ese es el problema de Atenas. Orgullo en Atenas. Aquí tenemos el mensaje del apóstol Pablo, versículo 24. El Dios que hizo el mundo. Yo os estoy declarando al Dios que creó todas las cosas. Como sea Señor del cielo y de la tierra, puesto que es el Señor del cielo y la tierra. No solamente es el creador, sino que también es el gobernador supremo, el Señor, el soberano. Esos son dos golpes al orgullo. Vosotros habéis sido hechos por uno, a quien vosotros debéis acción de gracias, y vuestra vida. Y Él es el Señor, la autoridad, el gobernador. Nosotros no somos gobernadores de nosotros mismos. Él es el Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos de manos, hechos por manos. No había ningún ámbito para su orgullo. Mira el templo que yo hice. No, no hay cabida para el orgullo. Versículo 25. Ni es honrado o servido por manos de hombres. No tienes que alimentarle, ni nutrirle, ni vestirle, ni darle una fuente de energía al Dios verdadero. No necesita nada de nosotros. Él es la fuente de todas las cosas. Él es aquel que existe en sí mismo, Dios. Ni tampoco es adorado con manos de hombres, puesto que Él da a todos vida. Esto es lo que habéis recibido de Él, la vida, dice Pablo, vuestras vidas. Y no solamente vuestras vidas, sino vuestro aliento, vuestra respiración, lo cual implica que estáis siendo sostenidos diariamente. Y todas las cosas que tenéis son de Él y vienen de Él. Y le debéis vuestra acción de gracias y alabanza y servicio y amor a ese Dios. Así que Él les está predicando con palabras que dan convicción. Y después les hace humildes, versículo 26. La mayoría de ellos no querían ser humildes. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Entiendes lo que esto implica? Los atenienses y los griegos, en general, pensaban que eran mejor que ningún otro. Ellos tenían educación, cultura. A los filósofos, nosotros somos un pueblo superior. No, no lo sois, dice el apóstol Pablo, sino que de forma muy amable lo dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Somos todos lo mismo. Todos en esencia los seres humanos somos lo mismo en cualquier parte del mundo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y ante él somos lo mismo, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, tu tiempo de vida, cuando se levantan y se caen las naciones, la ubicación de las naciones, sus fronteras, sus límites. El Dios soberano determina todo. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué ha creado a las personas? ¿Por qué les ha puesto en el mundo? ¿Por qué gobierna toda la historia? Por su propio propósito, versículo 27, para que buscasen a Dios. La respuesta razonable y el deber del ser humano es buscar a Dios. Para que buscasen al Señor, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, si tan solo pudiéramos decir hoy en día, y esto sugiere que dice así, si tan solo palpando le hallen, le deseen y le encuentren, Él puede ser encontrado. Si tan solo quisiéramos hallarle, Él podría ser hallado.
y desde luego que nadie le deseará, a menos que Dios obre en el corazón, a menos que Dios regenere la mente, a menos que Dios incline la mente e incline la voluntad. Es a través de de la misericordia tan solo de Dios que le deseamos y le buscamos. Y tendríamos que ser juzgados por no buscar a Dios. Y sin embargo, que dice aquí la palabra para que buscasen a Dios y en alguna manera palpando le hallen, aunque es cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque Él está en todo lugar. El apóstol, su predicación, ¿ellos irían a casa? ¿Entenderían esto? ¿No piensas que esto es simple? ¿No piensas que esto que está aquí es claro? Entonces, ¿cómo es que esta gente tan sofisticada no pudieron entenderlo? Porque el orgullo bloquea la mente. Tal vez tú seas, como dije antes, sumamente capaz y hayas aprendido muchas cosas, pero lo lamentable del caso es que si tú eres orgulloso o orgullosa, esto limita tu conocimiento. No vas a estar abierto a cosas que hablan al respecto de tu corazón. ¿Y qué tipo de qué tipo de persona verdaderamente eres tú? ¿Y a quién le perteneces? ¿Y cómo le debes todo a Dios? Tu orgullo va a bloquear la información al respecto de Dios. Esto es simple, es claro, es llano, tanto como pueda ser. Y el orgullo lo bloquea, y dice el apóstol en el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, tenemos nuestro ser, existimos. No tengo tiempo de ir a esas hermosas palabras, como también algunos de vuestros poetas dijeron, está citando a un poeta griego que había escrito unos 300 años antes de Cristo, porque el linaje de este somos también. Ese poeta griego estaba hablando al respecto de que éramos simiente de Júpiter, pero Pablo se apropia de sus palabras porque son verdaderas. Somos linaje, pero de Dios. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, y nosotros en forma parcial somos semejantes a Dios. Y no somos como Él porque hemos caído en pecado, y Él es puro y santo. Aún así somos simiente de Dios y tendríamos que entender que Él es un Dios personal y que tiene una inteligencia infinita. Y Él piensa y planea. Siendo pues linaje de Dios, ¿no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra preciosa, escultura o artificio? Versículo 30. Tengo que avanzar rápido. Versículo 30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres. ¿Y qué quiere decir? Dios no hizo nada al respecto. La ha pasado por alto en tiempo, al respecto del juicio. Cuando Dios vio el horror de la idolatría y cómo las personas estaban haciendo sus propios dioses en vez de adorar al Dios verdadero, las personas no querían al verdadero Dios, al Dios razonable. No les gustaba este Dios, ni tampoco su mensaje, sus demandas sobre nosotros, y rechazaban su ley, y entonces escogían más bien crear un grupo de dioses ficticios. Esto es un insulto a Dios. Durante años y años y siglos, Dios no actuó en juicio, pasó por alto estos tiempos de ignorancia. Dice la Biblia de las Américas. Él no les juzgó, no les castigó por esto. ¿Por qué? Porque en vez de ello, Él estaba planeando enviar al Salvador. Planeaba que Cristo en un cierto momento vendría y sufriría y moriría por pecadores, de modo que la misericordia y el perdón pudieran ser ofrecidas. Ese es el significado. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia terrible, Dios también cerró su ojo, refrenó el juicio. Pero ahora, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, y el orgullo no se quiere arrepentir. El orgullo no quiere escuchar. El orgullo no entiende las cosas, no las entiende. El orgullo no se arrepiente. Pero hay una orden de que nos arrepintamos. Y después el apóstol habla respecto del juicio, versículo 31.
por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó. Él está hablando al respecto de Cristo quien es Dios, pero se hizo un hombre, varón. Y este hombre que fue un hombre y sufrió y murió por pecadores será el juez. Y no dice nada aquí al respecto del Calvario o de que Cristo es el Salvador aquí en esta narrativa de Lucas, pero tenemos toda certeza, debemos tener toda certeza de que Pablo les predicó al respecto de estas cosas. Estas no son las palabras exactas, sino más bien son como un resumen con citas, pero Pablo les habría hablado de la resurrección y entonces también les habló de la encarnación y de la redención, porque la resurrección sobre todo es el respaldo de la redención. Entonces él les explicó, estoy seguro, les explicó respecto de Cristo y cómo él sufrió y murió por pecadores y cómo él se levantó de los muertos. Y cuando escucharon respecto de la resurrección, versículo 32, las consecuencias del orgullo, unos se burlaban. De hecho, se burlaron de Pablo. Se rieron de él, del apóstol, y se burlaron de él. Tal vez le imitaron de alguna forma. Y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Fueron más amables. Era una especie de no nos llames, nosotros te llamamos, una cosa así. Ellos, con palabras amables, le dijeron esto, y entre los que fueron groseros, que fueron amables, ya no querían escuchar. Rechazaron el mensaje. Y a su debido tiempo Pablo partió de entre ellos. Se fue de esa reunión, y no mucho tiempo después se fue de Atenas por completo. Y este es un mensaje para terminar. ¿Por qué? Un misterio para terminar. ¿Por qué? Fue las consecuencias del orgullo. Y los carismáticos, hoy en día, tienen sus propias razones por las cuales ellos piensan que Pablo se fue de Atenas. ¿Y saben lo que dicen? Bueno, algunos de ustedes sabrán, porque antes algunos estaban en una iglesia carismática, pero los carismáticos resucitan un antiguo punto de vista que vino de teólogos en Alemania hace muchos años, quienes eran liberales, quienes no creían en la Biblia. Y este punto de vista dice, Pablo falló en Atenas. Eso es lo que los carismáticos dicen hoy en día. Pablo falló en Atenas. ¿Cómo fue que falló? Bueno, pues predicó. Eso no sirve para nada, solamente predicar. Entonces falló. Y dicen, cuando fueron a Corinto, la siguiente punto de su viaje cambió de método y dicen, pero se equivocan al decir esto los carismáticos, dicen en Corinto, él cambió su método y empezó a obrar milagros. Y entonces en vez de solamente predicar, él obró milagros y entonces allí en Corinto, él tuvo un gran éxito. Y todo cambió. Entonces el mensaje de los carismáticos es, no enfatices tanto la predicación, más bien los milagros. Y claro que los milagros están en las manos de Dios. Y no pueden los carismáticos obrar milagros, en verdad. Pero bueno, de ahí obtienen su teoría liberal antigua, de que Pablo falló en Atenas y tuvo éxito en Corinto y cambió de método. Y eso es contradicho por el hecho de que Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice que nunca ha cambiado de método, sino que su método siempre es predicar. Y él lo dice claramente. Y ellos, los carismáticos, parece que dejan eso de lado. Pablo jamás cambió de método y nos dice que cualquier cosa que Pablo hace es un ejemplo para nosotros. No dice solamente en Atenas, no lo copien porque ahí me equivoqué. No, todo es un ejemplo a nosotros, lo que hizo Pablo, que prediquemos el Evangelio y oremos. Sin embargo, él no tuvo mucho éxito en Atenas porque esa fue la voluntad de Dios. O se plantó una iglesia, no lo olvidemos. Empero, versículo 34, más algunos
creyendo, juntándose con él. Algunos de ellos creyeron con él y se juntaron con él y pudo establecerse la iglesia. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago. Uno de los ancianos principales de la ciudad de Atenas se quedó con Pablo y una mujer llamada Damaris. Y no sabemos nada respecto de ella. Calvino pensaba que ella era una mujer noble e influyente como para que fuera mencionada aquí. Pero otros dicen, no, no la conocemos. Bueno, no podemos asumir nada. Y otros con ellos. Y una iglesia fue plantada allí y una iglesia floreció. No fue una falla. Pero no fue la voluntad de Dios que la ciudad de tan grande orgullo en su aprendizaje y filosofía, esta ciudad de idolatría, esta ciudad de arquitectura y esplendor y logros humanos, no fue la voluntad de Dios que una ciudad así hubiese o tuviese un avivamiento, porque iban a ser un ejemplo de las consecuencias del orgullo. Los más orgullosos, la ciudad más orgullosa, con mayor aprendizaje, el hogar de la filosofía, sería dejado a la misericordia de su idolatría miserable y patética. Sería dejada como un monumento de contradicción, el orgullo en el aprendizaje y una superstición patética y terrible. Esta ciudad sería dejada en ese estado para exhibir y mostrarle al mundo las consecuencias del orgullo. No iba a escuchar esa ciudad, no escuchó y no entendió, no se arrepintió, fue terca, obstinada hasta el final. Y entonces el apóstol Pablo, bajo la guía de Dios, se retira y deja ahí una iglesia para poder luchar en contra de las masas. Pero esa iglesia es un símbolo del poder de Dios para poder sobrecoger ese grupo de corazones. Hay enseñanzas, pero ya se me acabó el tiempo. Enseñanzas que podemos aprender de este maravilloso pasaje. Y luchemos contra el orgullo, queridos amigos. Luchen contra el orgullo. Atenas, las consecuencias del orgullo.